¿Y si te dijera que el año cero de nuestra historia nunca existió? Que cada vez que escribes la fecha, cada cumpleaños que celebras, cada aniversario que marcas en tu calendario está basado en un error calculado hace 1500 años por un monje que nunca pisó la Tierra Santa. Un error tan grande que cambió la historia del mundo occidental. Y la pregunta que nadie quiere hacer es: ¿qué sucedió realmente en el año 1 antes de Cristo que la historia cristiana prefiere olvidar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo? Parece tan natural, tan obvio, que casi nunca cuestionamos su origen. Pero aquí está la verdad incómoda. Este sistema no existió durante los primeros 500 años del cristianismo. Los primeros cristianos no contaban el tiempo desde el nacimiento de Jesús. No lo hicieron sus discípulos, ni los apóstoles, ni siquiera los padres de la iglesia primitiva. Durante siglos, el Imperio Romano contó los años de manera completamente diferente. Usaban el sistema ab urbe condita, que significa desde la fundación de la ciudad de Roma, fechada tradicionalmente en el 753 a.C. según nuestro calendario actual. Cada año se numeraba desde ese punto fundacional. Así, cuando Jesús nació, los romanos estaban en el año 753 o 754 de su calendario. Para ellos, lo importante no era un predicador judío en una provincia lejana, sino la gloria eterna de Roma. Los judíos, por su parte, tenían su propio sistema completamente distinto. Contaban desde la creación del mundo según el cálculo rabínico, que situaban miles de años antes. En su calendario, el nacimiento de Jesús habría ocurrido alrededor del año 3760 de la era judía. Dos pueblos, dos formas completamente diferentes de entender el tiempo, viviendo en el mismo momento histórico, pero en universos cronológicos separados. Entonces, ¿cómo llegamos de ahí hasta aquí? Cómo un sistema que no existía en tiempos de Jesús se convirtió en la forma dominante de contar el tiempo en todo el mundo occidental y más allá. La respuesta nos lleva a los pasillos oscuros de un monasterio en la Roma del siglo VI, donde un monje con una misión imposible estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Pero antes de llegar a ese monje, necesitamos entender por qué el Imperio Romano necesitaba un nuevo calendario. Y la razón es más oscura de lo que imaginas. Querían borrar el nombre de un emperador que había bañado el imperio en sangre cristiana. Su nombre completo era Dionysius Exiguus, que en latín significa Dionisio el Pequeño o Dionisio el Humilde. Probablemente nació en Scythia Minor, una región que hoy correspondería a Rumania, alrededor del año 470 después de Cristo, según el sistema que él mismo crearía. Era un monje, un matemático, un traductor de textos griegos y un canonista que trabajaba en Roma bajo el papado de Juan I y más tarde de Félix IV. Pero ¿por qué le encargaron esta tarea monumental? La respuesta está en el sistema que los cristianos usaban antes de él, la era de Diocleciano o era de los mártires. Diocleciano había sido emperador romano del 284 al 305 después de Cristo y durante su reinado desató una de las persecuciones más brutales contra los cristianos. Miles fueron ejecutados, torturados, quemados vivos. Los cristianos contaban los años desde el inicio de su reinado, convirtiendo cada fecha en un recordatorio del sufrimiento. Era el año 241 de Diocleciano cuando Dionisio recibió su encargo. El Papa quería un nuevo sistema, uno que celebrara a Cristo, no a su perseguidor. Y así Dionisio se puso a trabajar. Su misión: calcular el año exacto de la encarnación de Cristo, el momento en que Dios se hizo hombre. Pero aquí empiezan los problemas. Los evangelios no dan fechas exactas. Mateo dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande.
Lucas menciona un censo bajo el gobernador Quirino, pero estos dos eventos históricos no coinciden en el tiempo. Dionisio hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Consultó cronologías antiguas, probablemente usó los escritos de Sexto Julio Africano y Eusebio de Cesarea, y realizó cálculos basados en las genealogías del Evangelio de Lucas. Su conclusión: Jesús fue concebido el 25 de marzo del año 1 de la nueva era y nació 9 meses después, el 25 de diciembre. El año 1, Anno Domini, comenzaba en enero de ese año. Pero hay algo crítico que Dionisio no sabía o eligió ignorar. Herodes el Grande, el rey bajo cuyo reinado Mateo sitúa el nacimiento de Jesús, murió en el año 4 a.C., según nuestro calendario actual. ¿Cómo pudo Jesús nacer durante el reinado de un rey que ya llevaba 4 años muerto según el sistema de Dionisio? La respuesta es simple y devastadora. Dionisio se equivocó, probablemente por al menos 4 años, posiblemente por hasta 7. Y hay otra rareza que confunde a todo el mundo hasta hoy: no existe el año 0. Del año 1 antes de Cristo saltamos directamente al año 1 después de Cristo. ¿Por qué? Porque los romanos no tenían el concepto del 0 en su sistema de numeración. Para ellos, los números comenzaban en 1. Dionisio, siguiendo la tradición romana, simplemente no incluyó un año 0. Esto significa que técnicamente el siglo XXI no comenzó en el año 2000, sino en el 2001. Sí, todas esas fiestas del milenio fueron un año antes de tiempo. Controlar el tiempo es controlar el poder. Los antiguos lo sabían bien. Miles de años antes de que Dionisio pusiera su pluma sobre el pergamino, civilizaciones enteras se definían por cómo medían los días, los meses, los años. Y cada calendario contaba una historia sobre quién mandaba, qué dioses importaban y qué eventos merecían ser recordados para siempre. Comencemos con los egipcios, maestros del tiempo. Hace más de 5.000 años crearon uno de los primeros calendarios solares de la historia. Dividieron el año en 365 días, organizados en 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales que consideraban peligrosos, fuera del orden cósmico. Este calendario se basaba en algo práctico y vital: las inundaciones del Nilo. Cuando la estrella Sirio aparecía en el horizonte justo antes del amanecer, sabían que el río estaba por desbordarse y traer la fertilidad a sus tierras. El tiempo no era abstracto, era supervivencia. Los mesopotámicos, por su parte, preferían el calendario lunar. Los babilonios observaban la luna nueva y declaraban el comienzo de cada mes. 12 meses lunares les daban aproximadamente 354 días, casi 11 días menos que un año solar. La solución: cada 2 o 3 años añadían un mes completo, un mes intercalado, para sincronizar nuevamente con las estaciones. Era un sistema complejo, pero funcionaba. Y algo más: sus nombres de meses influirían más tarde en el calendario judío que se usa hasta hoy. Ahora viajemos a Roma, porque aquí es donde nuestra historia realmente comienza a enredarse. El primer calendario romano era un desastre absoluto. Según la tradición, fue creado por Rómulo, el legendario fundador de Roma, alrededor del 753 a.C. Tenía solo 10 meses. Sí, 10. El año comenzaba en marzo y terminaba en diciembre, dejando unos 60 días de invierno sin siquiera nombres. Marzo estaba dedicado a Marte, el dios de la guerra. Abril posiblemente a Afrodita. Mayo a Maya, diosa del crecimiento. Y los últimos 4 meses simplemente se llamaban por su número: séptimo, octavo, noveno, décimo. Esos son nuestros septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuyos nombres ya no tienen sentido porque ahora son los meses 9, 10, 11 y 12. El rey Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, intentó arreglar este caos alrededor del 713 a.C.
Añadió enero y febrero al principio del año, creando un calendario de 12 meses. Pero seguía siendo un calendario lunar inexacto, y Roma necesitaba algo mejor si quería dominar el mundo conocido. Los sacerdotes romanos podían manipular el calendario agregando días extra, extendiendo su poder político al controlar literalmente el tiempo. Todo cambió en el 46 a.C. cuando Julio César, con la ayuda del astrónomo egipcio Sosígenes, implementó el calendario juliano. Era brillante en su simplicidad, 365 días al año, con un día extra cada 4 años para compensar el desfase. Este es el calendario que los romanos usaban cuando Jesús nació. Este es el calendario que el imperio extendió por todo su territorio. Y este es el calendario que Dionisio heredaría 500 años después para hacer sus cálculos. Pero mientras Roma contaba desde su fundación, otras culturas seguían sus propios caminos. Los judíos desarrollaron un calendario lunisolar que sincronizaba los ciclos de la luna con las estaciones del año, crucial para sus festividades religiosas. La Pascua debía caer en primavera, Yom Kippur en otoño. Su año cero era la creación del mundo, calculada en el 361 a.C. según el calendario cristiano posterior. Para ellos, cuando nació Jesús, era aproximadamente el año 3760, y el tiempo se medía en eras de revelación divina, no de imperios humanos. Y aquí está el detalle fascinante. Todos estos calendarios coexistían. Un mercader en Jerusalén del año 1 a.C. vivía simultáneamente en el año 753 de Roma, el año 360 del calendario judío y en el año 10 del reinado de Augusto César. El tiempo no era universal, era local, político, religioso, y eso hace que reconstruir la historia sea como armar un rompecabezas donde las piezas vienen de diferentes juegos. La ironía más grande de la historia es que el hombre que creó el sistema de datación más usado en el mundo es casi un fantasma. No sabemos exactamente dónde nació, no sabemos cómo era físicamente, no tenemos ningún retrato contemporáneo. Lo que sí sabemos pinta el retrato de un hombre extraordinariamente erudito viviendo en tiempos caóticos. Dionisio llegó a Roma probablemente en la década de 490, cuando el Imperio Romano de Occidente ya había caído oficialmente. Roma ya no era el centro del mundo imperial, pero seguía siendo el corazón del cristianismo occidental. Ostrogodos, érulos, vándalos habían saqueado la ciudad en décadas previas. El Papa era ahora más poderoso que cualquier emperador local. Y en ese mundo fragmentado, Dionisio se convirtió en algo invaluable, un puente entre la sabiduría griega del Oriente y la Iglesia latina de Occidente. Era un políglota excepcional. Dominaba el latín, el griego y probablemente algo de siríaco. Esto era raro y precioso en una época donde el conocimiento se fragmentaba por barreras de idioma. Los tesoros teológicos de los padres griegos de la Iglesia eran inaccesibles para los obispos latinos, que solo hablaban latín. Dionisio se dedicó a traducir estos textos, haciéndolos disponibles para el mundo occidental. Tradujo las vidas de los santos del desierto egipcio, las decisiones de los concilios ecuménicos orientales y textos de derecho canónico que ayudarían a estructurar la Iglesia medieval. Pero su trabajo más famoso, el que lo inmortalizaría sin que él lo supiera, vino de una tarea mucho más técnica. La Iglesia tenía un problema práctico: calcular la fecha de la Pascua. Los cristianos habían decidido en el Concilio de Nicea del 325 que la Pascua debía celebrarse el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Simple, ¿verdad? Pues no. Los cálculos astronómicos necesarios eran complejos y diferentes regiones celebraban la Pascua en fechas distintas, creando conflicto y confusión. Dionisio fue encargado de crear una tabla
que predijera las fechas de Pascua para los próximos 95 años, extendiendo el trabajo previo de Cirilo de Alejandría. Y aquí es donde tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de numerar los años según la era de Diocleciano, como era costumbre, decidió contarlos desde la encarnación de Cristo. Anno Domini Nostri Jesucristi, escribió, el año del Señor nuestro Jesucristo. Pero ¿cómo llegó a su fecha específica? Aquí es donde se pone técnico y fascinante. Dionisio sabía por documentos de la época que el emperador Diocleciano había comenzado su reinado en el año 284. Sabía también, por cronologías que circulaban, cuántos años habían pasado desde la crucifixión de Jesús hasta eventos posteriores bien documentados. Usando estas referencias cruzadas, trabajando hacia atrás y hacia adelante, estableció que Jesús fue concebido el 25 de marzo del año 1 de su nueva era. Pero cometió errores críticos. Primero, no tenía acceso a toda la información histórica que nosotros tenemos hoy. Los registros romanos completos no estaban a su disposición en un monasterio del siglo VI. Segundo, las cronologías antiguas en las que se basaba ya contenían imprecisiones acumuladas a través de siglos. Tercero, y esto es crucial, parece que confundió o malinterpretó las referencias al censo mencionado en el Evangelio de Lucas, que históricamente ocurrió años después de la muerte de Herodes. Y aquí está el detalle que muchos olvidan. Dionisio nunca pretendió que su sistema se usara para todo. Él estaba haciendo una tabla de Pascua, estaba resolviendo un problema litúrgico, no reescribiendo la historia universal. No imaginaba que 600 años después su sistema se expandiría por todo el mundo conocido. No podía prever que en el siglo XXI un programador en Tokio escribiría fechas según su cálculo. El destino tiene sentido del humor. Lo más fascinante es que su sistema no se adoptó inmediatamente. Pasó casi invisible durante décadas. Fue el monje inglés Beda el Venerable quien, en el siglo VIII, popularizó el Anno Domini en su obra Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés. Desde Inglaterra se expandió por Europa. El Papa no lo adoptó oficialmente hasta mucho después, y muchos países resistieron durante siglos. Rusia no adoptó el calendario gregoriano, la versión mejorada del juliano, hasta después de la Revolución de 1917. Dionisio murió alrededor del año 544, probablemente sin saber que había cambiado la historia. No hay tumbas marcadas, no hay monumentos en su honor en Roma. Vivió humildemente, firmaba sus cartas como el más pequeño de los siervos de Dios, y desapareció en la niebla del tiempo que él mismo había intentado ordenar. Cada vez que abres tu teléfono y miras la fecha, estás viviendo dentro de un sistema creado por un monje del siglo VI que se equivocó en sus cálculos. Y aunque pueda parecer un detalle técnico sin importancia, la verdad es que este error tiene implicaciones profundas que afectan todo, desde la política global hasta tu identidad personal. Empecemos con lo obvio. Vivimos en un mundo globalizado que necesita un sistema unificado para medir el tiempo. Los aviones cruzan zonas horarias. Las bolsas de valores operan en milisegundos coordinados. Los tratados internacionales se firman con fechas específicas. El calendario gregoriano, basado en el sistema de Dionisio, es la columna vertebral invisible de la civilización moderna. Hasta países de tradiciones completamente diferentes, como Japón, China o Arabia Saudita, lo usan para el comercio internacional, aunque mantengan sus calendarios tradicionales para asuntos culturales. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Por qué un sistema cristiano domina el mundo? Hay más de 2.000 millones de cristianos. Sí, pero también hay casi 2.000 millones de musulmanes, 1.000 millones de hindúes, cientos de millones de budistas.
Para ellos, dividir la historia en antes y después de Cristo no tiene significado religioso. Un imam en Estambul celebra el año 1446 de la Égira. Un brahman en Benarés vive en el año 5126 de la era Kali Yuga. Es justo que el mundo entero organice su tiempo según un evento religioso de una tradición específica. Esta pregunta no es retórica. Ha generado debates reales y cambios concretos. En círculos académicos y seculares, cada vez más se usa era común, EC, en lugar de después de Cristo, DC, y antes de la era común, AEC, en lugar de antes de Cristo, NACE. Los números siguen siendo exactamente los mismos, solo cambian las etiquetas. Es un intento de neutralizar religiosamente un sistema que por conveniencia práctica necesitamos mantener. Pero incluso este cambio genera controversia. Los cristianos conservadores lo ven como un intento de borrar a Cristo de la cultura. Los secularistas lo defienden como una cuestión de inclusión. Y luego está la cuestión histórica que impacta todo lo demás. Si el calendario está equivocado, entonces todas las celebraciones religiosas basadas en él también lo están. Los 1.000 millones de cristianos que celebran la Navidad el 25 de diciembre están conmemorando una fecha que sabemos con certeza es incorrecta. No solo porque Dionisio se equivocó en el año, sino porque la propia elección del 25 de diciembre fue estratégica, no histórica. Esa fecha coincidía con la fiesta romana del Sol Invictus, el solsticio de invierno, celebraciones paganas que la Iglesia cristianizó. Pastores vigilando rebaños al aire libre en diciembre en Judea, como describe Lucas, sería imposible por el frío invernal. Pero más allá de lo religioso, esto toca algo profundamente humano, nuestra necesidad de ordenar el caos. Los cumpleaños, los aniversarios, los momentos que definen nuestras vidas, todos necesitan fechas. Nos conocimos el 15 de marzo de 2019. Mi abuelo nació en 1943. Estas fechas crean narrativas, dan estructura a nuestras memorias. Imagina descubrir que todas esas fechas están basadas en un error de cálculo. ¿Las invalida? Por supuesto que no. El significado no viene de la precisión matemática, sino de la experiencia compartida. Y quizás esa es la lección más profunda de toda esta historia. Los calendarios no son ciencia exacta, son convenciones sociales. Son acuerdos colectivos sobre cómo mediremos juntos el paso del tiempo. Dionisio creó una convención que funcionó lo suficientemente bien como para sobrevivir 1500 años. ¿Se equivocó en los detalles? Absolutamente. ¿Importa para su función práctica? En realidad, no mucho, pero lo que sí importa es la honestidad histórica. Importa reconocer que el sistema que usamos no es neutral, no es perfecto y no es divino. Es humano, falible, construido sobre estimaciones educadas de un monje trabajando con información limitada en una época de fragmentación del conocimiento. Entender esto no destruye el calendario, lo contextualiza. Y contexto es precisamente lo que la narrativa cristiana tradicional muchas veces evita, porque el contexto complica, cuestiona y obliga a pensar. Entonces, la próxima vez que escribas una fecha, recuerda, estás usando el legado de Dionisio el Exiguo, un monje que nunca supo que cambiaría el mundo y que se equivocó en el proceso. Y tal vez, solo tal vez, eso hace la historia más interesante, no menos. Porque nos recuerda que incluso nuestros sistemas más fundamentales son construcciones humanas, sujetas a error, sujetas a revisión, pero extraordinariamente poderosas en su capacidad de unirnos a través del tiempo y el espacio. ¿Cuándo nació realmente Jesús? Es una pregunta que parece simple, pero que ha mantenido ocupados a historiadores, teólogos y astrónomos durante 2000 años. Y la respuesta más honesta es,
No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es fascinante, perturbador y cambia completamente la narrativa que nos han contado. Empecemos con lo que los propios evangelios nos dicen, porque aquí es donde comienza el problema. Mateo, en su relato del nacimiento, es muy específico. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Este detalle no es decorativo. Herodes el Grande era el rey cliente de Roma que gobernaba Judea, y su muerte está bien documentada en fuentes históricas múltiples. Murió en el año 4 antes de Cristo, después de un reinado de 37 años. Si Jesús nació durante su reinado, entonces nació antes del año 4 antes de Cristo. Ya tenemos nuestro primer conflicto. Según el calendario de Dionisio, Jesús nació en el año 1 después de Cristo. Pero según Mateo, nació al menos 5 años antes. Lucas nos da más pistas, pero también más problemas. Él sitúa el nacimiento durante un censo ordenado por el emperador Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria. Este detalle es verificable históricamente, y aquí está el problema. Quirino fue gobernador de Siria y realizó un censo en el año 6 después de Cristo, una década completa después de la muerte de Herodes. Es imposible que ambos eventos ocurrieran simultáneamente. O Lucas se equivocó, o estamos malinterpretando algo fundamental en su relato, o hubo un censo anterior que no aparece en los registros romanos que sobrevivieron. La mayoría de los historiadores serios, tanto cristianos como seculares, han llegado a un consenso aproximado. Jesús nació entre los años 6 y 4 antes de Cristo. ¿Cómo llegaron a esto? Cruzando múltiples fuentes. Mateo no solo menciona a Herodes, sino que describe la matanza de los inocentes, cuando Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Esto significa que Jesús tenía menos de 2 años cuando Herodes murió. Si Herodes murió en el 4 antes de Cristo, Jesús probablemente nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Pero hay otra pista crucial que a menudo se pasa por alto: el ministerio de Jesús. Lucas dice explícitamente que Jesús comenzó su ministerio público como de 30 años, durante el 15º año del reinado de Tiberio César. Tiberio se convirtió en emperador en el año 14 de Cristo, así que su 15º año sería el 28 o 29 de Cristo. Si Jesús tenía como 30 años, entonces habría nacido alrededor del 2 antes de Cristo o el 1 antes Cristo. Pero esto contradice la referencia a Herodes. ¿Ves el rompecabezas? Cada pista apunta en direcciones ligeramente diferentes. Y luego están las teorías alternativas, que se vuelven cada vez más fascinantes. Algunos astrónomos han calculado que hubo una conjunción planetaria notable entre Júpiter y Venus en el año 2 a.C., visible desde Jerusalén, que habría aparecido como una estrella excepcionalmente brillante. ¿Podría ser esta la estrella de Belén? Si es así, tal vez Jesús nació en el 2 a.C., no en el 6-4 a.C., pero entonces, ¿qué hacemos con Herodes? Incluso hay fuentes judías antiguas que complican más las cosas. El Talmud y textos polémicos medievales como el Toledot Yeshu sitúan a un Yeshu, posiblemente Jesús, aunque es debatido, en el reinado de Alejandro Shaneo alrededor del 100 a.C. Los historiadores generalmente descartan esto como confusión entre figuras históricas o propaganda anticristiana, pero muestra que incluso en la antigüedad había desacuerdo sobre cuándo vivió exactamente esta figura histórica. La realidad es que los evangelistas no estaban escribiendo biografías históricas en el sentido moderno. Estaban escribiendo teología narrativa. Las fechas precisas no eran su prioridad. El significado espiritual sí lo era. Mateo quería conectar a Jesús con el rey David y Moisés, así que estructuró su genealogía y narrativa de nacimiento con esos paralelos en mente. Lucas
quería mostrar a Jesús como Salvador universal, así que lo conectó con eventos del Imperio Romano. Ambos estaban contando verdades teológicas a través de marcos históricos, y esos marcos no siempre coinciden perfectamente. Entonces, ¿qué fecha es más probable? Si tuvieras que apostar, la ventana del 6-4 a.C. es donde la mayoría de las evidencias convergen, pero la honestidad intelectual exige admitir la incertidumbre. Y esa incertidumbre es precisamente lo que la narrativa cristiana tradicional no quiere enfatizar, porque la fe a menudo prefiere la certeza sobre la duda, incluso cuando la duda es históricamente más honesta. Para entender cuándo nació Jesús, primero necesitas entender quién era Herodes el Grande. Y aquí está el problema: la mayoría de la gente solo conoce una versión de Herodes, la versión del villano bíblico que masacra bebés inocentes. Pero el Herodes real era mucho más complejo, más fascinante y más crucial para entender el mundo en el que Jesús nació. Herodes no era judío de nacimiento, y esto lo persiguió toda su vida. Era idumeo, descendiente de Esaú según la tradición judía, un pueblo convertido forzosamente al judaísmo apenas una generación antes. Su padre, Antípatro, había sido un hábil político que jugó sus cartas perfectamente durante las guerras civiles romanas, apoyando a Julio César en el momento justo. Herodes heredó esa astucia política y cuando tenía apenas 25 años, fue nombrado gobernador de Galilea por los romanos. Era joven, ambicioso y absolutamente despiadado. Su ascenso al poder fue brutal. Durante las guerras civiles romanas, después del asesinato de César, Herodes apostó por Marco Antonio y Octavio, el futuro Augusto, contra los asesinos de César. Fue recompensado. En el año 40 a.C., el Senado romano lo nombró rey de los judíos. Pero había un pequeño problema. Judea estaba ocupada por los partos, enemigos de Roma, y su rival, Antígono, controlaba Jerusalén. Herodes pasó los siguientes 3 años conquistando su propio reino con legiones romanas. Cuando finalmente tomó Jerusalén en el 37 a.C., ejecutó a 45 miembros del Sanedrín que habían apoyado a Antígono. Sangre judía por un rey que muchos veían como extranjero. Pero aquí está lo fascinante. Herodes se convirtió en uno de los constructores más ambiciosos de toda la antigüedad. Su legado arquitectónico es asombroso. Reconstruyó el segundo templo de Jerusalén, convirtiéndolo en una de las maravillas del mundo antiguo, con muros tan masivos que aún hoy puedes ver sus restos en el Muro de las Lamentaciones. Construyó la fortaleza de Masada en el desierto, un palacio imposible en la cima de una montaña que sigue impresionando a los visitantes 2000 años después. Fundó ciudades enteras, como Cesarea Marítima, con su puerto artificial de ingeniería revolucionaria. Construyó teatros, anfiteatros, acueductos. Transformó Judea de un reino atrasado en una joya arquitectónica del Imperio Romano. Pero todo ese esplendor tenía un precio oscuro. Herodes era paranoico hasta niveles patológicos, obsesionado con complots y traiciones, y tenía razones para estarlo. Su reino dependía completamente del apoyo romano y cualquier señal de debilidad podía ser fatal. Ejecutó a su esposa favorita, Mariamne, acusándola de adulterio y conspiración. Mató a su suegra. Ejecutó a 3 de sus propios hijos porque sospechaba que planeaban usurpar su trono. El emperador Augusto supuestamente bromeó que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, en referencia a que Herodes, siguiendo las leyes judías, nunca comería cerdo, pero no tenía problemas en matar a su propia familia. Y aquí es donde entra la historia del Evangelio de Mateo, la matanza de los inocentes en Belén. Según el relato, cuando los magos del Oriente vinieron preguntando por el rey de los judíos que ha nacido,
Herodes se alarmó. Ya era anciano, estaba enfermo, había matado a sus propios hijos por amenazas al trono. La idea de otro rey de los judíos era intolerable. Así que ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Históricamente, esto es complicado. No hay ninguna mención de esta masacre fuera del Evangelio de Mateo. Ni Josefo, el historiador judío que documentó exhaustivamente las atrocidades de Herodes, lo menciona. Ni ninguna fuente romana. ¿Significa esto que no ocurrió? No necesariamente. Belén era una aldea pequeña, probablemente con una población de solo unos pocos cientos de personas. El número de niños menores de 2 años habría sido quizás 20 o 30. En el contexto de las masacres masivas de Herodes, documentadas en múltiples fuentes, esta habría sido relativamente menor y quizás no registrada. O podría ser una elaboración teológica de Mateo, conectando a Jesús con Moisés, quien también sobrevivió a una masacre de infantes ordenada por un rey tirano. Lo que sí sabemos con certeza es cuándo murió Herodes, y esto es la clave de todo. Josefo describe su muerte en detalle grotesco. Úlceras purulentas, gusanos comiendo su carne viva, dolor insoportable. Murió poco después de un eclipse lunar visible desde Jerusalén y antes de la Pascua. Los astrónomos han calculado que este eclipse ocurrió el 13 de marzo del año 4 a.C. Herodes murió semanas después, probablemente en abril del 4 a.C. Esta fecha es uno de los puntos fijos más confiables en la cronología del Nuevo Testamento. Si Jesús nació durante el reinado de Herodes, como dice Mateo, y si Herodes ordenó matar niños de hasta 2 años, entonces Jesús nació entre el 6 y el 4 a.C. Es matemática simple, pero las implicaciones son enormes. El calendario cristiano está equivocado en su punto fundacional. En aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo habitado. Así comienza el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, con una afirmación histórica concreta y verificable. El problema es que cuando los historiadores intentan verificarla, todo se desmorona. Y este desmoronamiento revela algo fundamental sobre cómo debemos leer los evangelios y entender la historia antigua. Lucas es específico. Dice que el censo ocurrió cuando Quirinio era gobernador de Siria y que este censo obligó a José a viajar a Belén porque era de la casa y familia de David. Suena razonable, incluso pintoresco, pero cuando buscamos en los registros históricos romanos, encontramos un problema devastador. Quirinio no fue gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo, una década completa después de la muerte de Herodes. Sabemos esto porque el censo de Quirinio está bien documentado. Fue un evento significativo que causó gran agitación en Judea. Hasta ese momento, Judea había sido un reino cliente con cierta autonomía bajo los herederos de Herodes. Pero en el año 6 después de Cristo, Roma decidió convertir Judea en una provincia imperial directa, anexándola a Siria. Quirinio, como gobernador de Siria, fue enviado para hacer un censo con propósitos fiscales. Roma quería saber cuánta gente había y cuánto podía cobrar en impuestos. Este censo causó una rebelión liderada por Judas el Galileo, mencionada por Josefo y hasta por el propio libro de los Hechos de los Apóstoles. No fue un evento oscuro, fue un momento definitorio en la historia judía. Entonces, ¿cómo pudo Lucas situar el nacimiento de Jesús durante este censo, si Herodes ya llevaba una década muerto? Los apologistas cristianos han propuesto varias soluciones a lo largo de los siglos. Algunos argumentan que Quirinio fue gobernador de Siria 2 veces, con un primer mandato anterior que no está bien documentado. Otros sugieren que Lucas se refiere a un censo anterior, aunque esto contradice su lenguaje específico.
Algunos proponen que Lucas significa antes de que Quirinio fuera gobernador, reinterpretando la gramática griega del texto. Y otros simplemente admiten que Lucas cometió un error histórico. Pero hay un problema aún más fundamental con toda la historia del censo, más allá de las fechas. Los romanos no hacían censos de esa manera. No requerían que la gente viajara a sus lugares ancestrales de nacimiento. Eso sería logística demencial. Imagina intentar censar un imperio de 50 millones de personas, obligando a cada familia a viajar cientos de kilómetros a aldeas que sus antepasados habían dejado 1000 años atrás. El caos sería absoluto. Los romanos eran brutalmente eficientes. Censaban a la gente donde vivían y trabajaban, porque lo que les importaba era la propiedad y los ingresos, no la genealogía. Tenemos papiros egipcios que documentan censos romanos de la misma época. Muestran que las personas se registraban en sus lugares de residencia actual. Si José vivía en Nazaret, se habría registrado en Nazaret, no en Belén. La historia de Lucas del viaje a Belén parece ser una construcción teológica. Necesitaba explicar cómo Jesús, quien era conocido como de Nazaret, nació en Belén, porque las profecías mesiánicas judías decían que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Y aquí está el detalle que complica aún más. Mateo y Lucas dan razones completamente diferentes para explicar por qué Jesús nació en Belén. En Mateo, José y María simplemente viven en Belén. Es su hogar. Solo se mudan a Nazaret después de huir a Egipto y regresar, porque temen al hijo de Herodes que gobierna Judea. No hay censo, no hay viaje, no había lugar en el mesón. En Lucas, viven en Nazaret y viajan a Belén solo por el censo. Dos relatos, dos razones contradictorias, ninguna forma fácil de reconciliarlas. Para los historiadores seculares, la explicación es simple. Ni Mateo ni Lucas tenían información histórica real sobre el nacimiento de Jesús. Estaban escribiendo décadas después de los eventos, basándose en tradiciones orales y necesidades teológicas. Ambos sabían que Jesús era llamado el Nazareno, pero necesitaban conectarlo con Belén por razones proféticas. Cada uno inventó una narrativa diferente para resolver esta tensión. No eran biógrafos modernos preocupados por la precisión factual. Eran teólogos usando historias para hacer puntos sobre el significado de Jesús. Para los cristianos conservadores, esto es inaceptable porque implica error en las Escrituras. Han gastado enormes cantidades de energía intelectual intentando armonizar estas contradicciones. Pero cada intento de armonización requiere añadir detalles que no están en los textos, hacer suposiciones sobre censuses perdidos o mandatos duplicados de Quirinio. Es posible, técnicamente, pero requiere piruetas interpretativas cada vez más complejas. Lo fascinante es que los primeros cristianos no parecían preocupados por estas discrepancias. Cuando los 4 evangelios fueron canonizados en el siglo IV, la Iglesia sabía perfectamente que Mateo y Lucas contaban historias diferentes y contradictorias. No intentaron editar un relato unificado. Preservaron ambos porque el punto no era la precisión histórica tipo reportaje periodístico, sino la verdad teológica. Jesús es el Mesías prometido, nacido en Belén como las profecías decían, pero conocido como hombre de Nazaret entre el pueblo común. El problema del censo nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Qué tipo de verdad contienen los evangelios? ¿Es historia en el sentido moderno? ¿Es teología narrativa? ¿Puede ser ambas? Y cuando historia y teología entran en conflicto, ¿cuál tiene prioridad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y diferentes cristianos las responden de manera muy diferente. Pero ignorar el problema, pretender que no existe, eso es lo que la narrativa cristiana tradicional ha hecho durante siglos.
Y en la era de Internet, donde cualquiera puede verificar las fechas de Quirinio en Wikipedia, esa estrategia ya no funciona. De todos los elementos de la historia de Navidad, ninguno captura la imaginación como la estrella de Belén. Esa luz misteriosa que guió a los magos del Oriente, que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, que anunció al mundo que algo extraordinario había ocurrido. Pero, ¿qué era realmente? ¿Un milagro sobrenatural? ¿Un fenómeno astronómico malinterpretado? ¿Una metáfora teológica sin base histórica? La respuesta depende de a quién le preguntes, pero lo fascinante es que astrónomos serios han dedicado siglos a intentar resolver este misterio. Empecemos con lo que sabemos. La estrella solo aparece en el Evangelio de Mateo. Marcos no menciona nada del nacimiento de Jesús. Lucas describe el nacimiento, pero no hay ninguna estrella, solo ángeles anunciando a pastores locales. Juan comienza su evangelio con teología cósmica sobre el Logos, sin narrativa de nacimiento. Solo Mateo nos da la historia de los magos siguiendo una estrella desde el oriente. Ya esto es significativo. Si fuera un evento astronómico observable por todos, esperaríamos que múltiples fuentes lo mencionaran, pero el silencio es ensordecedor. Mateo describe la estrella con lenguaje peculiar. Dice que los magos vieron su estrella en el oriente y viajaron a Jerusalén. Pero luego, después de hablar con Herodes, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Este comportamiento es imposible para cualquier objeto astronómico real. Las estrellas no se mueven de esa manera, no se detienen sobre edificios específicos. Esto suena más a lenguaje poético o simbólico que a descripción literal. Pero eso no ha detenido a astrónomos de buscar explicaciones naturales, y algunas son realmente fascinantes. La teoría más popular involucra una conjunción planetaria, el fenómeno cuando dos o más planetas aparecen muy cerca en el cielo nocturno desde la perspectiva terrestre. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno tuvieron una triple conjunción en la constelación de Piscis. Se acercaron, se separaron debido al movimiento retrógrado y volvieron a acercarse 3 veces en el mismo año. Para observadores antiguos sin telescopios, esto habría parecido una estrella inusualmente brillante y móvil. ¿Por qué es significativo? Los astrólogos mesopotámicos, probablemente el origen de los magos de Mateo, asociaban a Júpiter con la realeza, Saturno con los judíos y Piscis con la tierra de Israel. Una conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis podría haberse interpretado como un gran rey nacerá en la tierra de los judíos. Es especulativo, pero no imposible. Y esta conjunción ocurrió en el 7 a.C., dentro de la ventana probable del nacimiento de Jesús. Otra teoría popular involucra una conjunción aún más espectacular entre Júpiter y Venus en el año 2 a.C. Estos dos planetas son los más brillantes en el cielo nocturno después de la Luna. El 17 de junio del año 2 a.C. se acercaron tanto que habrían parecido fundirse en una sola luz extraordinariamente brillante, visible incluso durante el día. El astrónomo Miquel Molnar calculó que desde Jerusalén esta conjunción habría ocurrido en el este al amanecer, coincidiendo con el lenguaje de Mateo sobre ver su estrella en el oriente. Pero hay un problema con la fecha del 2 a.C. Herodes murió en el 4 a.C. Si Jesús nació en el 2 a.C., entonces Herodes ya llevaba 2 años muerto, y toda la historia de Mateo sobre Herodes buscando matar al niño se desmorona. A menos que algunos estudiosos han propuesto que estamos equivocados sobre la fecha de muerte de Herodes, basándose en un eclipse lunar diferente mencionado por Josefo. La mayoría de historiadores rechazan esto, pero muestra cuán desesperados estamos por hacer que las piezas encajen. Luego están las teorías más dramáticas. Un cometa.
Los cometas eran vistos en el mundo antiguo como presagios de grandes eventos, nacimientos de reyes o desastres inminentes. El cometa Halley pasó por la Tierra en el 12 a.C., demasiado temprano para nuestras fechas, pero pudo haber habido otros cometas no registrados. El problema es que los cometas eran generalmente vistos como presagios negativos en la tradición judía, no como anunciadores de nacimientos benditos. O quizás una supernova, una estrella que explota y brilla intensamente durante semanas o meses. Los astrónomos chinos y coreanos mantenían registros meticulosos del cielo nocturno y tenemos documentación de varias estrellas invitadas, su término paranovas, alrededor de esa época. Una supernova en el 5 a.C., otra en el 4 a.C., documentadas en registros asiáticos, pero no en fuentes occidentales. ¿Podría alguna de estas ser la estrella de Belén? Es posible, pero especulativo. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer, pero que debemos enfrentar. ¿Y si no hubo estrella en absoluto? ¿Y si Mateo estaba escribiendo teología, no historia? En el Antiguo Testamento, Números 24:17 dice: «Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel». Mateo estructura todo su evangelio alrededor de cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento. Podría haber creado la narrativa de la estrella para mostrar que Jesús cumplía esta profecía, sin pretender que fuera un evento astronómico literal. Esta interpretación es común entre eruditos bíblicos histórico-críticos, pero es anatema para cristianos conservadores. Porque si la estrella es simbólica, ¿qué más en la historia de Navidad es simbólico? Los magos mismos, el viaje a Belén, ¿dónde trazamos la línea entre historia y teología narrativa? Estas son las preguntas que la narrativa tradicional no quiere que hagas. Porque una vez que empiezas a hacer estas preguntas, es difícil parar. Lo fascinante es que podemos tener evidencia física y todavía estar equivocados sobre el significado. Supongamos que hubo una conjunción espectacular en el 7 a.C. o el 2 a.C. Eso no prueba que 3 magos la siguieron hasta Belén. Solo prueba que hubo un fenómeno celestial que alguien podría haber notado. La conexión entre ese fenómeno y el nacimiento de Jesús sigue siendo fe, no historia verificable. Los cielos están llenos de eventos impresionantes. Solo retrospectivamente les asignamos significado a algunos. Al final, la estrella de Belén nos enseña algo más profundo que astronomía. Nos muestra cómo los humanos buscan significado en el cosmos. Desde la antigüedad, hemos mirado las estrellas buscando señales, patrones, presagios del futuro. Los magos, fueran quienes fueran, representan esa búsqueda humana universal. Y quizás eso es suficiente. Quizás el punto de la historia no es el fenómeno astronómico específico, sino lo que representa. La idea de que lo divino se comunica con lo humano a través de la creación misma. Que el cielo y la tierra están conectados. Que los grandes momentos de la historia están escritos también en las estrellas. Cuando piensas en la historia de Navidad, probablemente imaginas una escena pacífica, un establo silencioso, una noche estrellada, pastores contemplando sus rebaños, paz en la tierra. Es una imagen hermosa, reconfortante, perfecta para tarjetas navideñas, pero está completamente desconectada de la realidad brutal del mundo en el que Jesús nació. Porque la Palestina del siglo I no era un lugar de paz. Era un polvorín a punto de explotar, una región ocupada militarmente, llena de resentimiento, violencia y sueños desesperados de liberación. Para entender este mundo, necesitamos retroceder 60 años antes del nacimiento de Jesús, al momento en que Roma llegó a Judea. Era el año 63 a.C. y la República Romana estaba en su apogeo expansionista. El general Pompeyo el Grande había estado limpiando el Mediterráneo oriental de piratas y consolidando el poder romano sobre los restos del imperio seleucida.
Judea estaba en medio de una guerra civil entre dos hermanos asmoneos, ambos reclamando el trono y el sumo sacerdocio. Ambos cometieron el error fatal de pedirle a Roma que arbitrara su disputa. Pompeyo llegó a Jerusalén con sus legiones. Los partidarios de Hircano le abrieron las puertas de la ciudad. Los partidarios de Aristóbulo se atrincheraron en el templo, convirtiéndolo en fortaleza. Pompeyo sitió el templo durante 3 meses. Cuando finalmente lo tomó por asalto, 12.000 judíos yacían muertos. Y entonces Pompeyo hizo algo que los judíos nunca olvidarían ni perdonarían. Entró al Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Para los romanos era curiosidad, para los judíos era profanación imperdonable. Desde ese momento, Judea ya nunca fue verdaderamente libre. Roma permitió que los asmoneos siguieran gobernando como reyes clientes, pero todos sabían quién mandaba realmente. Y cuando esos reyes mostraron signos de independencia o debilidad, Roma los reemplazó. Así llegó Herodes el Grande al poder en el 37 a.C., impuesto por las legiones romanas, un rey que debía su trono completamente a Roma y que nunca pudo olvidarlo. El sistema que Roma implementó era ingeniosamente opresivo. Judea era un reino cliente, no una provincia directa, lo que significaba que mantenía cierta apariencia de autonomía. Herodes era rey, tenía su propio ejército, podía emitir monedas, pero sobre él estaba el gobernador romano de Siria, quien controlaba las legiones. Y detrás de todo estaba el emperador en Roma, quien podía terminar el reinado de Herodes con un simple decreto si dejaba de ser útil. Los impuestos eran aplastantes. Los judíos tenían que pagar tributo a Roma, además de los impuestos del templo, además de las tasas locales que Herodes cobraba para financiar sus proyectos de construcción. Los agricultores comunes podían perder hasta 1/3 o más de sus cosechas en impuestos. El sistema creaba una clase permanente de endeudados y desposeídos, personas que perdían sus tierras ancestrales y se convertían en jornaleros o bandidos. La desigualdad era obscena. La élite sacerdotal en Jerusalén vivía con lujo romano, mientras campesinos galileos pasaban hambre. Y luego estaba la humillación cotidiana de la ocupación. Soldados romanos en las calles, símbolos imperiales por todas partes. El águila romana, un ídolo para los judíos, colocada sobre la puerta del templo por Herodes. Impuestos cobrados por publicanos, judíos colaboradores vistos como traidores a su pueblo. Ejecuciones públicas. Crucifixiones a lo largo de los caminos como advertencias. Este era el mundo normal para un judío del siglo I. Opresión extranjera, explotación económica y la sensación constante de que sus tradiciones sagradas estaban siendo pisoteadas. En este contexto, las expectativas mesiánicas no eran abstracciones teológicas, eran fantasías políticas de liberación. Los judíos habían estado esperando un Mesías durante siglos, pero esa esperanza se intensificó dramáticamente bajo la ocupación romana. Las profecías antiguas prometían un hijo de David que restauraría el reino de Israel, expulsaría a los ocupantes extranjeros y establecería la justicia de Dios. Grupos enteros se organizaron alrededor de esta esperanza. Los celotes, que eventualmente liderarían la rebelión que destruiría el templo en el 70 de Cristo, ya estaban formándose en los días de Jesús. La sociedad judía estaba fragmentada en facciones con visiones radicalmente diferentes de cómo lidiar con Roma. Los fariseos, probablemente el grupo más numeroso, enfatizaban la pureza ritual y la observancia estricta de la Torá, esperando que Dios intervendría si el pueblo se volvía suficientemente fiel. Los saduceos, la élite sacerdotal que controlaba el templo, habían hecho las paces con Roma,
Disfrutaban de su poder y riqueza y rechazaban las esperanzas apocalípticas como peligrosas. Los esenios se habían retirado al desierto, a lugares como Qumran, esperando el inminente fin del mundo corrupto. Y los celotes más extremos creían en la resistencia armada. El Mesías vendría con espada en mano. En este mundo entra Jesús, no en un vacío espiritual, sino en un hervidero político y religioso. Y cada cosa que dijo y hizo sería interpretada a través de estas tensiones. Cuando predicaba sobre el reino de Dios, sus oyentes no pensaban en conceptos espirituales abstractos. Pensaban en el fin del reino de Roma. Cuando hablaba de buenas nuevas para los pobres, en un contexto donde ser pobre significaba ser explotado por colaboradores de Roma, eso tenía implicaciones revolucionarias. Cuando realizaba curaciones en sábado, desafiando la interpretación farisaica, estaba entrando en debates políticos y religiosos candentes. La historia de Navidad ignora completamente este contexto. Nos da pastores bucólicos y ángeles cantando, pero no menciona que esos pastores probablemente eran judíos empobrecidos que vivían bajo la bota romana. Nos da magos siguiendo estrellas, pero no explica que buscar un rey de los judíos era traición contra César, punible con crucifixión. Nos da un bebé en un pesebre, pero no menciona que ese bebé crecería en Nazaret de Galilea, a solo 6 kilómetros de Séforis, una ciudad que los romanos habían saqueado y quemado en el 4 a.C., y crucificando a miles. Este es el mundo que la narrativa tradicional olvida porque es incómodo. Es más fácil contar una historia temporal de paz y alegría que enfrentar la realidad. Jesús nació en un tiempo y lugar de violencia, ocupación e injusticia estructural. Y esa realidad debe cambiar cómo leemos cada palabra que él dijo. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., en su palacio de Jericó, su cuerpo consumido por la enfermedad. Pero su muerte no trajo paz a Judea. Al contrario, desató un cataclismo de violencia que bañó la región en sangre, y este evento, que ocurrió en el año exacto que muchos historiadores sitúan el nacimiento de Jesús, está completamente ausente de la narrativa navideña. Sin embargo, sus consecuencias moldearon el mundo en el que Jesús crecería. Herodes había dividido su reino entre 3 de sus hijos sobrevivientes. Arquelao recibiría Judea e Idumea con el título de etnarca. Herodes Antipas gobernaría Galilea y Perea como tetrarca, y Filipo recibiría territorios al noreste. Pero estos nombramientos requerían confirmación romana del emperador Augusto. Y mientras los herederos viajaban a Roma para asegurar sus herencias, Judea explotó. Comenzó durante la Pascua, apenas semanas después de la muerte de Herodes. Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos, cientos de miles de judíos de toda la región reunidos para la festividad. El ambiente era tenso. Durante sus últimos días, Herodes había ordenado quemar vivos a 2 rabinos populares que habían derribado el águila romana que él había colocado sobre el templo. 40 estudiantes que los habían ayudado también fueron ejecutados. La población estaba furiosa y Arquelao, nervioso en su nuevo poder, respondió con torpeza brutal. Envió soldados al templo para dispersar las protestas. Los peregrinos resistieron. La situación escaló rápidamente. Arquelao ordenó un ataque total. Cohortes de soldados entraron al complejo del templo con espadas desenvainas. La masacre que siguió fue horrorosa. 3.000 peregrinos fueron asesinados en el lugar más sagrado de la religión judía, durante la festividad más sagrada. La sangre corría por los patios del templo. Los cuerpos se amontonaban. Y esto era solo el principio. Con Arquelao en Roma, el gobernador romano de Siria, Publio Quintilio Varo, llegó con legiones para restaurar el orden. Pero su presencia solo empeoró las cosas.
Mientras Varo estaba en Jerusalén, rebeliones estallaron por toda Judea y Galilea. No era un movimiento unificado, sino múltiples levantamientos espontáneos, cada uno con su propio líder carismático, reclamando ser el libertador de Israel. En Galilea, un hombre llamado Judas, hijo de Ezequías, un bandido que Herodes había ejecutado años antes, asaltó los arsenales reales en Séforis, la ciudad más grande de Galilea. Se armó a sí mismo y a sus seguidores y comenzó a atacar propiedades de la élite colaboracionista. Judas se declaró rey, el tipo de líder mesiánico que el pueblo había estado esperando. Estaba a solo 6 kilómetros de Nazaret, el pueblo donde Jesús crecería. En Perea, al otro lado del Jordán, un ex-esclavo real llamado Simón también se coronó rey. Era un hombre enorme, físicamente imponente, y lideró ataques contra las propiedades de Herodes, quemando el palacio real de Jericó. Durante semanas controló territorio y reclutó seguidores, otro Mesías prometiendo liberación. En Judea misma, un pastor llamado Atronges y sus 4 hermanos formaron una banda guerrillera. No tenían pretensiones de realeza, solo odio ardiente hacia Roma y sus colaboradores. Atacaban caravanas romanas, mataban soldados, emboscaban unidades militares. Durante años continuaron su resistencia, incluso después de que Varo aplastara las rebeliones principales. La respuesta de Varo fue de una brutalidad calculada, diseñada para aterrorizar a la población a la sumisión. Marchó sus legiones desde Jerusalén hacia Galilea, arrasando ciudades en el camino. Cuando llegó a Séforis, el centro de la rebelión de Judas, la ciudad fue completamente destruida. Los edificios fueron incendiados hasta los cimientos. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. La ciudad dejó de existir. Y allí estaba Nazaret, el pueblo de Jesús, a solo 6 kilómetros, probablemente viendo el humo elevándose en el cielo. Pero la peor parte vino después. Varo capturó a 2000 rebeldes. Su castigo fue diseñado para ser visible, aterrador, inolvidable: crucifixión. 2000 cruces fueron erigidas a lo largo de los caminos principales de Judea. 2000 hombres fueron clavados en postes de madera, dejados colgando durante días mientras morían lentamente de asfixia, exposición y shock. Sus cuerpos permanecieron allí como advertencias putrefactas. Esto es lo que le sucede a quien desafía a Roma. Josefo, el historiador judío, describe estos eventos en detalle en sus Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos. No es ficción cristiana ni exageración apologética, es historia documentada y ocurrió exactamente cuando o inmediatamente después de que Jesús nació. Si Jesús nació en el 6 a.C., era un infante durante estas atrocidades. Si nació en el 4 a.C., su nacimiento coincidió exactamente con los crucifixes que bordeaban los caminos de Judea. Piensa en lo que esto significa. María y José, si regresaron de Egipto como dice Mateo, habrían viajado por caminos bordeados de cruces. Habrían visto los cuerpos, olido la muerte, escuchado las historias de horror. Jesús habría crecido en Nazaret, a la vista de las ruinas de Séforis, escuchando historias de cómo Judas el Galileo intentó liberar al pueblo y fue aplastado por Roma. Estos no eran cuentos lejanos, eran la realidad vivida de su comunidad. Y cuando Jesús, 30 años después, comenzó su propio ministerio hablando del reino de Dios, cuando reunió seguidores y causó disturbios, las autoridades habrían recordado. Recordaban a Judas el Galileo, a Simón, a Atronges. Recordaban cómo terminaron esos movimientos mesiánicos, en crucifixes. Y por eso, cuando finalmente arrestaron a Jesús, no dudaron en usar el mismo método de ejecución. No era aleatorio. Era el destino estándar para cualquiera que desafiara el orden romano con pretensiones mesiánicas. La historia de Navidad no te cuenta esto. Te da un nacimiento milagroso en un establo tranquilo,
pero no menciona que ese bebé nació en una zona de guerra, que su infancia estuvo rodeada de trauma colectivo, que cada adulto que conoció había vivido a través de atrocidades. Y sin este contexto es imposible entender quién fue realmente Jesús y por qué su mensaje resonó como lo hizo. Entonces hemos llegado al corazón de nuestro misterio, el año 1 antes de Cristo, el último año antes de la supuesta era cristiana, el año 0 que nunca existió. Si estuvieras buscando el año más importante de la historia según el calendario cristiano, esperarías que estuviera marcado por eventos monumentales, señales cósmicas, registros abundantes. En cambio, encuentras casi nada, un vacío histórico. Y ese vacío dice más que cualquier evento documentado. Empecemos con Roma, porque Roma era el imperio que documentaba obsesivamente cada año. El año 1 antes de Cristo. En el calendario juliano era el año 753 ab urbe condita en el sistema romano, es decir, 753 años desde la fundación mítica de Roma. César Augusto estaba en el 22º año de su reinado como princeps, el primer ciudadano que había transformado la república en imperio. Roma estaba en paz externa por primera vez en generaciones, lo que Augusto promocionaba como la Pax Romana. Pero no hay registros de eventos extraordinarios ese año en Roma. No hay menciones de cometas, eclipses espectaculares, o fenómenos celestiales que hubieran llamado la atención de astrónomos romanos. No hay crisis políticas, no hay guerras importantes, no hay cambios legislativos monumentales. Es un año ordinario en la historia romana. El Senado seguía cumpliendo funciones, las legiones seguían patrullando fronteras, el comercio seguía fluyendo. Para Roma, el año 1 antes de Cristo era solo otro año. En Judea, la situación era igualmente poco notable, al menos desde una perspectiva histórica. Herodes el Grande, si usamos la cronología tradicional de su muerte en 4 a.C., ya llevaba 3 años muerto. Sus hijos gobernaban los territorios divididos: Arquelao en Judea, Antipas en Galilea, Filipo en el noreste. Las heridas de las rebeliones masivas de 4 a.C. estaban sanando lentamente. Séforis estaba siendo reconstruida. La población judía, aterrorizada por las crucifixiones masivas, mantenía la cabeza baja. No hay documentación de levantamientos significativos, profetas apocalípticos o figuras mesiánicas surgiendo en el año 1 a.C. Sin embargo, hay una minoría de estudiosos que propone algo intrigante. Algunos calculan que Herodes podría haber muerto en el 1 a.C., no en el 4 a.C. Se basan en un eclipse lunar diferente mencionado ambiguamente por Josefo. Si esto fuera cierto, cambiaría toda la cronología. Significaría que Jesús nació en el 1 o 2 a.C., que las rebeliones masivas ocurrieron en el 1 a.C. y que toda nuestra reconstrucción histórica está equivocada. Pero la gran mayoría de los historiadores rechaza esta cronología alternativa. Las evidencias son abrumadoramente a favor de la fecha del 4 a.C. para la muerte de Herodes. Desde una perspectiva astronómica, el año 1 a.C. tampoco tuvo nada excepcional registrado por los meticulosos astrónomos chinos y babilonios que mantenían cronologías celestiales. No aparece ninguna estrella invitada, supernova. No hay cometas documentados, no hay conjunciones planetarias particularmente notables. Si hubo algún evento celeste espectacular guiando magos hacia Belén ese año, los únicos astrónomos que lo notaron aparentemente fueron los magos mismos, porque nadie más lo escribió. En China, el imperio Han estaba en transición. El emperador Ai había muerto recientemente y su sucesor, el emperador Ping, era un niño de 9 años manipulado por el regente Wang Mang.
Esto eventualmente conduciría a la usurpación de Wang Mang y la breve dinastía Qin, seguida por restauración Han. Pero en el año 1 a.C., específicamente, nada extraordinario está registrado en las cronologías chinas. Es un año tranquilo en los anales de la dinastía Han. En India, la dinastía Satavahana controlaba gran parte del Deccan. En las estepas de Asia Central, los nómadas Xiongnu presionaban las fronteras chinas. En las Américas, civilizaciones precolombinas continuaban su desarrollo completamente ignorantes de los eventos en el Viejo Mundo. En ninguna parte del globo hay registro de señales celestiales, terremotos globales o fenómenos que indiquen que algo de importancia cósmica estaba ocurriendo. Y esto nos lleva a la paradoja central. Si el nacimiento de Jesús fue el evento más importante de la historia humana, el momento en que Dios entró en la historia humana, el punto de inflexión que divide toda la cronología en antes y después, ¿por qué el mundo no se dio cuenta? ¿Por qué no hay registro contemporáneo fuera de los evangelios cristianos escritos décadas después? ¿Por qué los historiadores romanos, griegos, judíos de la época no mencionan nada? Para los creyentes, la respuesta es obvia. El nacimiento de Jesús fue intencionalmente humilde. Dios entró al mundo no como emperador conquistador, sino como bebé indefenso en un establo. La falta de registros históricos no es una debilidad, es el punto. Dios trabaja en lo oculto, en lo pequeño, subvirtiendo las expectativas humanas de poder y gloria. Para los historiadores seculares, la respuesta también es obvia. No hay registros, porque no hubo nada significativo que registrar. Un predicador itinerante nacido en una provincia remota del imperio no era noticia. Miles de bebés nacían cada día en el Imperio Romano. Solo décadas después, cuando el movimiento cristiano comenzó a expandirse y necesitaba fundamentar su mensaje en narrativas de nacimiento, se crearon las historias que ahora leemos en Mateo y Lucas. No son reportajes históricos, sino teología narrativa. Lo fascinante es que ambas perspectivas pueden mirar los mismos hechos históricos, el mismo vacío documental, y llegar a conclusiones completamente opuestas. Para unos, el silencio prueba la humildad divina. Para otros, el silencio prueba la ausencia de evento histórico extraordinario. Y no hay forma empírica de resolver este desacuerdo porque estamos mezclando categorías: historia verificable y fe religiosa. Pero hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. El año 1 a.C., el supuesto año inmediatamente anterior al nacimiento de Cristo según el sistema de Dionisio, fue un año perfectamente ordinario. No hubo señales en el cielo documentadas por múltiples civilizaciones. No hubo interrupciones en el orden político. No hubo eventos que hicieran que los historiadores contemporáneos tomaran nota especial. Fue un año como cualquier otro en un mundo que no tenía idea de que supuestamente estaba a punto de cambiar para siempre. Y esa es quizás la lección más profunda. Los momentos que cambian la historia rara vez son reconocidos como tales cuando ocurren. Solo en retrospectiva, décadas o siglos después, decidimos que ciertos momentos fueron puntos de inflexión. El año 1 a.C. solo se volvió significativo porque Dionisio el Exiguo, 500 años después, decidió hacer sus cálculos y creó un sistema que eventualmente conquistaría el mundo. La importancia no estaba en el momento mismo, sino en cómo generaciones futuras eligieron recordarlo y estructurar su tiempo alrededor de él. Si Jesús realmente existió, caminó por Galilea, predicó en sinagogas, curó enfermos y causó disturbios en Jerusalén, esperarías encontrar rastros, artefactos, inscripciones, edificios que él tocó, alguna huella material de su paso por el mundo físico. Durante 2 siglos, arqueólogos han estado excavando frenéticamente en Israel y Palestina, buscando esas pruebas.
y lo que han encontrado es fascinante, frustrante y profundamente revelador sobre los límites del conocimiento histórico. Empecemos con lo que no han encontrado. Nada directamente relacionado con Jesús mismo. No hay inscripciones contemporáneas mencionándolo. No hay monedas con su rostro. No hay edificios que él construyera. No hay cartas que él escribiera. No hay objetos que él poseyera. En términos de evidencia material directa del hombre Jesús de Nazaret, tenemos exactamente cero, nada. Y para muchos escépticos, esto es devastador. ¿Cómo puede la figura más importante de la historia occidental no dejar ni un solo rastro arqueológico? Pero antes de saltar a conclusiones, necesitamos contexto. ¿Qué evidencia arqueológica esperaríamos razonablemente encontrar de un predicador itinerante del siglo I? Jesús era un artesano rural que no construyó monumentos, no acuñó monedas, no escribió tratados filosóficos. Vivió en una sociedad con tasas de alfabetización alrededor del 10%, donde el pergamino era caro y la mayoría de la comunicación era oral. No era rey, no era general, no era sumo sacerdote con sellos oficiales. Era un judío marginal en una provincia remota del imperio que vivió aproximadamente 30 años y fue ejecutado como criminal. Comparémoslo con otras figuras de la antigüedad. ¿Qué evidencia arqueológica directa tenemos de Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la historia? Cero. No escribió nada, y ningún objeto que él poseyera ha sobrevivido. Todo lo que sabemos de Sócrates viene de los escritos de Platón y Jenofonte. ¿Evidencia de Buda? Ninguna contemporánea. Confucio? Ninguna. ¿Aníbal, el general cartaginés que casi destruyó Roma? Sorprendentemente poca evidencia directa. La ausencia de evidencia arqueológica directa no es evidencia de ausencia, es la norma para figuras antiguas que no eran gobernantes. Pero aunque no tenemos objetos de Jesús mismo, tenemos toneladas de evidencia arqueológica sobre el mundo en el que vivió. Y esta evidencia es extraordinariamente rica y nos ayuda a verificar o cuestionar los relatos evangélicos. Excavaciones en Nazaret han confirmado que era una aldea judía pequeña en el siglo I, con casas modestas excavadas en roca, instalaciones agrícolas y evidencia de pureza ritual judía, mikvaot, baños rituales. Esto confirma que Jesús vino de orígenes humildes rurales, no de élite urbana. Cafarnaúm, descrita en los evangelios como base de operaciones de Jesús en Galilea, ha sido extensivamente excavada. Se ha descubierto una sinagoga del siglo I, aunque la estructura visible hoy es del siglo IV, casas de pescadores, instalaciones de procesamiento de pescado, y más intrigante, una casa venerada desde el siglo I d.C., como la Casa de Pedro, con evidencia de que fue transformada en lugar de culto ya en el siglo I, mucho antes de que el cristianismo fuera legal. ¿Prueba esto que Pedro vivió allí? No definitivamente, pero muestra que la tradición cristiana sobre Cafarnaúm es extremadamente antigua. Jerusalén, la ciudad donde Jesús fue ejecutado, ha revelado tesoros arqueológicos masivos. El camino de los peregrinos que Jesús habría caminado hacia el templo ha sido excavado. El estanque de Betesda, mencionado en Juan 5 con detalles arquitectónicos específicos, 5 pórticos, fue desenterrado y confirmado precisamente como lo describe Juan. Por siglos, críticos argumentaron que este lugar era ficción, porque no aparecía en ninguna fuente aparte de Juan. Entonces lo encontraron exactamente como estaba descrito. Esto no prueba los milagros, pero sí prueba que Juan conocía Jerusalén íntimamente y no estaba inventando completamente. El muro de las lamentaciones que vemos hoy es parte de los muros de retención del complejo del templo de Herodes, el mismo templo donde Jesús predicó. Tocas esas piedras y tocas algo que Jesús vio,
Las piedras del camino de los peregrinos fueron pisadas por sus pies. Esto no prueba divinidad, pero sí prueba humanidad histórica. Luego está uno de los descubrimientos más controversiales: el osario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Un osario es una caja de piedra caliza usada para almacenar huesos después de que el cuerpo se descompone. Práctica judía común en el siglo I. Este osario, que apareció en el mercado de antigüedades en 2002, tiene esa inscripción en arameo. Si es auténtico, sería la primera mención arqueológica de Jesús. El problema: ha sido acusado de falsificación, llevó a juicios en Israel y la comunidad académica está profundamente dividida. Las pruebas de antigüedad de la caja y la primera parte de la inscripción son sólidas. La controversia se centra en si hermano de Jesús fue añadido modernamente. Sigue sin resolverse. Más recientemente, excavaciones en Magdala, la ciudad de María Magdalena, han descubierto una sinagoga del siglo I completamente intacta, con frescos, mosaicos y algo extraordinario: una piedra tallada con lo que parece ser el menorá del Templo de Jerusalén y otros símbolos del templo. Esta es la primera representación del menorá del Segundo Templo creada por alguien que realmente lo vio, porque el templo fue destruido en el 70 después de Cristo. Jesús predicó en sinagogas como esta. María Magdalena oró en este espacio. Estar allí es estar en el mundo del Nuevo Testamento. Pero toda esta evidencia, por emocionante que sea, nos lleva solo hasta cierto punto. Prueba que los lugares mencionados en los evangelios eran reales. Prueba que las descripciones arquitectónicas son precisas. Prueba que había comunidades judías observantes en Galilea y Judea en el siglo I. No prueba que los milagros ocurrieron. No prueba la resurrección. No puede probar o refutar afirmaciones sobrenaturales, porque la arqueología solo estudia el mundo material. Y aquí está el límite fundamental. La arqueología puede decirte dónde vivió la gente, qué comía, cómo construía casas. Puede confirmar o refutar detalles históricos, pero no puede acceder a experiencias subjetivas, creencias internas o eventos que no dejaron rastros físicos. Si Jesús curó a un ciego en Cafarnaúm, eso no dejaría evidencia arqueológica. Si resucitó, eso no dejaría evidencia material verificable 2000 años después. Lo que la arqueología sí hace es mantenernos honestos. Cuando los evangelios describen a Nazaret como ciudad importante, pero la arqueología muestra que era aldea de quizás 200 habitantes, tenemos que ajustar nuestra comprensión. Cuando los evangelios implican que Jesús predicaba en estructuras monumentales, pero la arqueología muestra sinagogas modestas, eso cambia nuestra imaginación del escenario. La arqueología es el ancla que previene que los relatos evangélicos floten hacia el mito puro, pero también, curiosamente, la arqueología nos recuerda que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Durante siglos, críticos argumentaron que Pilato, mencionado en los evangelios, era ficticio porque no aparecía en fuentes romanas. Entonces, en 1961, excavadores encontraron la piedra de Pilato en Cesarea, una inscripción con su nombre y título exactos. Un descubrimiento y un hecho ficticio se convirtió en historia confirmada. Al final, el Jesús arqueológico es un judío galileo del siglo I que vivió en aldeas reales, caminó por calles reales, predicó en sinagogas reales y murió en la Jerusalén real bajo prefecto romano real. Ese esqueleto histórico está bien establecido. Todo lo demás, el significado teológico, los milagros, la identidad divina, eso trasciende lo que las palas y pinceles pueden desenterrar. Esta es quizás
la pregunta más perturbadora para los cristianos tradicionales: si Jesús realmente realizó milagros espectaculares, si multitudes lo seguían, si causó disturbios que alarmaron a las autoridades romanas y judías, si su crucifixión involucró fenómenos cósmicos como oscuridad a mediodía y terremotos que abrieron tumbas, ¿por qué nadie que vivió en ese momento escribió sobre él? ¿Por qué el primer texto que menciona a Jesús fue escrito décadas después de su muerte? ¿Dónde están los testigos oculares contemporáneos? El silencio es ensordecedor. Jerusalén del siglo I no era un remanso intelectual sin letrados. Era una ciudad cosmopolita con conexiones por todo el Mediterráneo. Había escritores, cronistas, filósofos, y ninguno de ellos menciona a Jesús. Filo de Alejandría, el filósofo judío más prominente de la época, vivió desde aproximadamente 20 a.C. hasta 50 d.C., solapándose completamente con la vida de Jesús. Escribió extensamente sobre Judea, sobre Pilato, sobre los problemas religiosos y políticos de su tiempo. Nunca menciona a Jesús, ni una sola vez. Justus de Tiberias, un historiador judío contemporáneo de Jesús que vivía en Galilea, la región exacta donde Jesús realizó la mayor parte de su ministerio, escribió una cronología de los reyes judíos. Su obra está perdida, pero Focio, un erudito bizantino del siglo IX, la leyó y comentó que Justus no mencionaba nada sobre Jesús. Un historiador galileo escribiendo sobre su propia región y período, y el predicador galileo más famoso de todos los tiempos no aparece en sus páginas. Los historiadores romanos del período son igualmente silenciosos. Séneca, quien vivió del 4 a.C. al 65 d.C., escribió sobre filosofía, política, eventos naturales, nada sobre Jesús o sus seguidores. Plinio el Viejo, autor de la enciclopédica Historia Natural, que documentaba prácticamente todo lo conocido en su mundo, vivió hasta el 79 d.C., sin menciones de Jesús. Incluso historiadores judíos posteriores como Justus, hasta donde sabemos por referencias a su obra perdida, no mencionaban a Jesús. Pero esperemos. Hay algunas menciones, aunque todas son posteriores y problemáticas. Josefo Flavio, el historiador judío que escribió en las décadas de 70 y 90 d.C., menciona a Jesús 2 veces en sus Antigüedades judías. Una mención es la referencia a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo, en el contexto de su ejecución alrededor del año 62 d.C. Esta referencia es generalmente aceptada como auténtica. Es breve, incidental y encaja bien con el estilo de Josefo. La otra mención es el famoso Testimonium Flavianum, un párrafo que describe a Jesús en términos extraordinariamente positivos, que era un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, que realizó obras sorprendentes, que fue el Mesías, que resucitó al tercer día. El problema es que esto suena exactamente como lo que un cristiano escribiría, no un judío fariseo como Josefo. La mayoría de los estudiosos creen que este pasaje fue interpolado o al menos fuertemente editado por copistas cristianos en el siglo III o IV, pero muchos piensan que hay un núcleo auténtico, que Josefo sí mencionó a Jesús brevemente, quizás describiendo solo que fue un predicador ejecutado por Pilato, y que copistas cristianos mejoraron el texto posteriormente. Tácito, el gran historiador romano, escribiendo alrededor del 116 d.C., menciona a los cristianos en su relato del incendio de Roma bajo Nerón en el 64 d.C. Dice que su nombre viene de Christus, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Esta es evidencia de que para el año 116 los romanos educados sabían sobre los orígenes cristianos. Pero nota, Tácito está escribiendo más de 80 años después de la crucifixión, reportando lo que los cristianos mismos creían sobre su fundador. Suetonio,
Otro historiador romano, escribiendo alrededor del 120 d.C., menciona que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma alrededor del 49 d.C. debido a disturbios instigados por Crestus. Algunos interpretan Crestus como una forma corrupta de Christus, sugiriendo que había conflictos entre judíos sobre Jesús. Pero Crestus también era un nombre común de esclavos, así que podría referirse a otra persona completamente. Plinio el Joven, escribiendo al emperador Trajano alrededor del 112 d.C. sobre qué hacer con los cristianos en su provincia, describe sus prácticas. Se reunían antes del amanecer, cantaban himnos a Cristo como a un Dios, hacían votos de comportamiento ético. Es evidencia clara de cristianismo primitivo, pero no dice nada sobre el Jesús histórico mismo. ¿Qué conclusiones sacamos de este silencio parcial? Los escépticos argumentan que prueba que Jesús fue insignificante históricamente, o incluso ficticio. Si realmente hubiera caminado sobre agua, resucitado muertos y causado tal conmoción, alguien lo habría notado y escrito sobre él contemporáneamente. La ausencia de documentación contemporánea sugiere que los relatos evangélicos son elaboraciones legendarias posteriores. Los eruditos cristianos responden señalando las realidades de la preservación de textos antiguos. El 99% de todos los documentos escritos en el siglo I se han perdido. Los que sobrevivieron fueron copiados y recopiados porque eran considerados importantes, generalmente por razones políticas o religiosas. Un predicador judío marginal, ejecutado como criminal, no habría parecido digno de documentación para observadores romanos o incluso judíos en ese momento. Además, argumentan, Jesús operaba principalmente entre campesinos rurales analfabetos. Su ministerio duró solo 3 años. Fue ejecutado rápidamente. Sus seguidores iniciales eran judíos marginales sin acceso a los círculos literarios de élite. Solo después de su muerte, cuando sus seguidores comenzaron a proclamar su resurrección y el movimiento se expandió a ciudades con comunidades literarias, comenzó a surgir documentación. Las cartas de Pablo, comenzando aproximadamente 20 años después de la crucifixión, son nuestros primeros textos, escritos en un momento en que aún vivían testigos oculares que podrían haber corregido falsedades. Pero hay una admisión más profunda que muchos eruditos histórico-críticos, incluso cristianos, están dispuestos a hacer. La falta de documentación contemporánea significa que reconstruir al Jesús histórico es extraordinariamente difícil. Dependemos de los evangelios, escritos 40, 70 años después de los eventos por autores que no fueron testigos oculares, basándose en tradiciones orales que habían sido moldeadas por necesidades comunitarias y controversias teológicas. Separar el Jesús histórico del Cristo de la fe es como desenredar hebras de colores que se han entretejido durante décadas. El consenso entre la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento, tanto religiosos como seculares, es que Jesús existió históricamente. La teoría del mito de Jesús, que argumenta que fue completamente inventado, es minoritaria y generalmente rechazada porque, irónicamente, es más difícil explicar el origen del cristianismo sin un fundador histórico que con uno. Los movimientos religiosos no suelen comenzar con figuras puramente ficticias. Comienzan con personas reales que son luego legendizadas. Pero ese Jesús histórico, el que podemos afirmar con relativa confianza, basándonos en criterios históricos, es sorprendentemente escueto. Un predicador judío apocalíptico de Galilea, que fue bautizado por Juan el Bautista, reunió seguidores, entró en conflicto con autoridades, fue crucificado bajo Pilato, y cuyos seguidores proclamaron experiencias de resurrección que iniciaron el movimiento cristiano. Todo lo demás,
Los milagros específicos, las enseñanzas exactas, los detalles biográficos son materia de fe más que de verificación histórica. El silencio de los contemporáneos no refuta a Jesús, pero sí nos obliga a la humildad epistémica. No sabemos tanto como a veces pretendemos saber. Y esa incertidumbre es precisamente lo que la narrativa cristiana tradicional quiere evitar, porque la fe prefiere la certeza sobre la duda, el dogma sobre la pregunta abierta. Pero la historia es honesta solo cuando admite los límites de lo que puede conocer. Y tal vez, solo tal vez, hay una lección espiritual en esto, que la fe que requiere certeza histórica absoluta es frágil. La fe que puede existir con preguntas sin respuesta, con evidencia ambigua, con misterio irresoluble. Esa es la fe que puede sobrevivir el escrutinio histórico. Porque al final, la fe no es creer a pesar de la evidencia, sino confiar más allá de lo que la evidencia puede probar o refutar definitivamente.